¿Sabías que Hawái no está en América del Norte? ¿O que te han mentido sobre lo que puedes y no puedes ver desde el espacio? ¿Y qué tal esto? ¿Qué pasaría si te dijéramos que podrías estar equivocado acerca de cuántos continentes existen en el mundo? Hoy nos sumergiremos profundamente en desinformaciones y hechos completamente erróneos sobre geografía que han circulado durante mucho tiempo. Aquí tienes 50 datos falsos sobre geografía que todo el mundo cree. Así que comencemos con el dato número 50 y exploremos el planeta. 50. La Antártida y el Polo Sur no son lo mismo. Muchas personas usan los nombres Antártida y Polo Sur casi como sinónimos, sin embargo no son lo mismo. La Antártida es uno de los 7, tal vez en realidad no sean 7, como pronto verás, continentes del mundo, ubicado en la parte inferior del planeta, y 7 países reclaman territorio dentro de ella. El Polo Sur está dentro de la Antártida, pero no representa toda la masa continental. Es el punto más austral de la Tierra, el polo magnético alrededor del cual gira el planeta. 49. En realidad existen 4 polos sur. Al parecer, mucho de lo que sabemos sobre el Polo Sur es incorrecto, incluyendo el hecho de que no hay solo uno. Está el Polo Sur geográfico, el punto donde el eje de la Tierra se encuentra con la corteza terrestre. El Polo Sur geomagnético, donde el campo geomagnético de la Tierra intersecta la superficie terrestre, lo cual no es el mismo lugar que el eje. El Polo Sur magnético, donde el campo magnético intersecta la corteza, y el Polo Sur de inaccesibilidad, que es el punto más alejado del litoral antártico. 48. No puedes ver la Gran Muralla China desde el espacio. Todo el mundo sabe que hay una sola estructura hecha por el ser humano que se puede ver desde el espacio, la Gran Muralla China. Excepto que no se puede. De hecho, no puedes ver ninguna estructura hecha por el ser humano desde el espacio a simple vista. Entonces, ¿cómo empezó este rumor? Lo más probable es que se deba a que la Estación Espacial Internacional compartió imágenes de la Gran Muralla tomadas desde el espacio. Sin embargo, esas imágenes fueron tomadas con lentes de zoom potentes. Los astronautas no podían ver la muralla de otra manera, incluso usando el zoom. Estructuras como el aeropuerto de Houston son visibles mucho antes que la muralla, ya que esta es muy larga, pero también muy delgada y se mezcla con el entorno debido a su color y textura. 47. Groenlandia es mucho más pequeña que África. La mayoría de las personas se equivoca con este dato y eso se debe a la proyección de Mercator que utilizan la mayoría de los mapas. No solo Groenlandia, con unos 2.165.000 kilómetros cuadrados, no se acerca en tamaño a África, sino que es incluso más pequeña que el país más grande de África, la República Democrática del Congo, con casi 2.350.000 kilómetros cuadrados. Debido a cómo funciona esta proyección, la RDC parece mucho más pequeña de lo que es, mientras que Groenlandia parece gigantesca. Pronto verás por qué. En realidad, esta isla del norte es una octava parte del tamaño de Sudamérica y 14 veces más pequeña que África. 46. África es mucho más grande de lo que crees. Para entender esto, tenemos que hablar más sobre cómo funcionan los mapas de Mercator. Básicamente aplanan el globo terráqueo y originalmente fueron utilizados por navegantes para trazar sus rutas, ya que hacían que las líneas de latitud y longitud fueran perfectamente paralelas, pero fallan cuando se trata de obtener una idea precisa del tamaño de las masas de tierra. Las tierras cercanas a los polos parecen mucho más grandes que las que están cerca del Ecuador. Eso se vuelve obvio cuando aprendes que África tiene 11.7 millones de kilómetros cuadrados, lo que significa que puede albergar completamente a Rusia y Canadá, con espacio adicional para meter a Islandia, el Reino Unido y toda Escandinavia. 45. Finlandia no forma parte de Escandinavia. La mayoría de las personas ve el norte de Europa continental como Escandinavia, pero Finlandia en realidad no forma parte de esta región, aunque sí es parte de los países nórdicos. Eso se debe a que, aunque Finlandia limita con Suecia y tiene algunas similitudes culturales, es lingüística y étnicamente diferente de sus vecinos escandinavos Suecia, Dinamarca y Noruega. El sueco, el noruego y el danés provienen de raíces germánicas similares, mientras que el finés pertenece a una familia de lenguas completamente separada y menos comprensible conocida como urálica. Por eso, cuando le pides a un finlandés que te enseñe una palabra en finés, la mayoría responde ¿para qué? Dato número 44. El Nilo podría no ser el río más largo del mundo. El río Nilo, que atraviesa 11 países africanos, suele ser considerado el río más largo del mundo. Pero muchos científicos y geógrafos ahora cuestionan esta afirmación. Resulta que trazar el recorrido de un río es más difícil de lo que uno podría pensar. Sin embargo, tras una expedición de 14 días realizada por científicos brasileños en el año 2007, el director de ciencia del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Guido Heli, declaró que el caso está cerrado. El Amazonas es el río más largo, aunque serpentee solo unos 96 kilómetros más.
Tiene una longitud de 6.800 kilómetros comparado con los 6.680 kilómetros del Nilo. Aunque otros científicos aún debaten esta afirmación, algo está claro: el Nilo ya no es el campeón indiscutido de los ríos. Dato número 43. El pico más alto de Europa no es el Mont Blanc ni el Matterhorn. Muchos piensan que la montaña más alta de Europa debe ser una de las más famosas, tal vez el Mont Blanc o el Matterhorn, ambas ubicadas en los Alpes. Sin embargo, ninguna de ellas es la más alta, ni siquiera cerca. El Mont Blanc mide poco menos de 4.800 metros de altura y el Matterhorn tiene unos 4.480 metros. El gigante de Europa es el monte Elbrus, ubicado en Rusia, alcanzando casi 5.500 metros de altitud. Muchas personas no lo saben, en parte por la confusión sobre si Rusia está en Europa o en Asia, pero el monte Elbrus se encuentra completamente en el lado europeo de Rusia. Dato número 42. No hay una línea acordada que divida Europa y Asia. Si preguntas a los geógrafos si los países del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán están en Europa o Asia, probablemente responderán sí. Resulta que hay mucha confusión sobre cuál es la línea divisoria entre Europa y Asia, ya que comparten la misma masa continental. Muchos cartógrafos consideran que los montes Urales, en Rusia, son la frontera oriental entre Europa y Asia, y luego siguen el río Emba, en Kazajistán, hasta llegar al mar Caspio. Algunos cartógrafos sitúan la línea en la frontera de Kazajistán, mientras que otros la colocan sobre el río Ural. Desde ahí continúa ya sea por el mar de Azov hasta el estrecho de Kerch, o hacia el sur hasta el puerto de Bakú, atravesando las montañas del Cáucaso y volviendo a Kerch. En resumen, la distinción entre Europa y Asia no es tan clara. Dato número 41. Egipto no está completamente en África, aunque la mayoría de las personas identifican a Egipto como un país africano, no está completamente dentro del continente. El canal de Suez separa Asia de África y aunque Egipto se encuentra mayoritariamente en África, su famosa península del Sinaí está al otro lado del canal y por lo tanto se encuentra en Asia. No es el único país que se extiende entre dos continentes. Dato número 40. Parte de Kazajistán está en Europa. Esto nos lleva a otro dato interesante que podrías no conocer. Según la mayoría, aunque no todos los cartógrafos, la parte de Kazajistán que se encuentra al oeste del río Emba no está en realidad en Asia, más conocido por ser el país de origen de Borat. Kazajistán es ampliamente considerado un país asiático, pero muchos geógrafos ubicarían sus regiones más occidentales, incluyendo gran parte del oeste de Kazajistán y la región de Atirau en Europa. Y continuando con la confusión entre Europa y Asia, número 39. Rusia no es europea ni asiática. Dependiendo de dónde hayas ido a la escuela, puede que hayas aprendido que Rusia es un país europeo o un país asiático, pero la realidad es que Rusia no es totalmente europea ni asiática. Muchos expertos afirman que su cultura e historia la hacen más europea, pero la mayor parte de su territorio se encuentra en Asia. Rusia se extiende a lo largo de 11 usos horarios, aunque no es el país con más usos horarios del mundo, como pronto verás, ya que abarca ambos continentes. Por eso la mayoría de los geógrafos la consideran un país euroasiático. Número 38. El mundo no necesariamente tiene 7 continentes. Tú si creciste yendo a la escuela en un país de habla inglesa o en la mayoría de Europa y Asia, probablemente aprendiste que el mundo tiene 7 continentes. Aunque este es el modelo más ampliamente aceptado para pensar la geografía mundial, no es el único. Dependiendo de dónde hayas aprendido geografía, puedes creer que el mundo solo tiene 5 o incluso solo 4 continentes, y esos modelos también son totalmente legítimos. Algunos países europeos usan un modelo de 6 continentes: África, América, Antártida, Asia, Australia, Oceanía y Europa. Otros países enseñan 5 continentes: África, Europa, Asia, América y Oceanía, Australia, excluyendo por completo a la Antártida. Y aún hay personas que argumentan que solo deben considerarse continentes aquellos bloques de tierra separados por agua, lo que significa que solo hay 4: Afroeurasia, América, Antártida y Australia. Número 37. Holanda no es solo otro nombre para los Países Bajos. Muchas personas llaman Holanda a los Países Bajos, creyendo que es un nombre antiguo o quizás una forma alternativa de referirse a este país del noroeste de Europa. Pero aunque ese sea el caso en algunos otros idiomas en inglés y por lo tanto también en español, Holanda es en realidad una región dentro de los Países Bajos. 2 de las 12 provincias del país se llaman Holanda Septentrional y Holanda Meridional, North Holland y Zuid Holland. Entonces, ¿por qué el nombre de solo 2 regiones se volvió intercambiable con el país entero? Probablemente porque las ciudades más pobladas y famosas del país, Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, están ubicadas en estas 2 regiones. Número 36. Gran Bretaña y el Reino Unido no son lo mismo. ¿Alguien tiene acento inglés o acento británico? Muchos estadounidenses y personas de otros países usan términos que se aplican a esta isla de forma intercambiable, pero no son lo mismo. Solo por diversión intenta llamar inglés a un escocés a ver cómo te va.
De manera similar, Gran Bretaña y el Reino Unido no se refieren a la misma masa terrestre. El Reino Unido es un país compuesto por 4 regiones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Gran Bretaña, por otro lado, se refiere únicamente a la isla que incluye Inglaterra, Escocia y Gales, dejando completamente fuera a la isla Esmeralda, Irlanda del Norte. Número 35. Islandia no es un país helado. Este error es comprensible, después de todo, hielo está en el nombre, pero esta falsa reputación es el resultado de la sorprendente falta de curiosidad de un solo hombre. En el siglo IX, un nórdico llamado Hrafn Floki llegó a la isla, subió una montaña en los fiordos del oeste y vio hielo en el propio fiordo. Entonces decidió que la tierra debía llamarse Islandia y terminó su exploración. Sin embargo, las costas de Islandia están prácticamente libres de hielo y aunque hay glaciares en la isla, la mayor parte del país es verde. Número 34. Lagos no es la capital de Nigeria. Incluso los fanáticos de la geografía se equivocan con esta. La verdadera capital de Nigeria es Abuya. Entonces, pues, ¿por qué tantas personas piensan que es Lagos? Primero, porque solía ser la capital, pero además, Lagos sigue siendo la ciudad más grande de Nigeria con diferencia y una de las más grandes del mundo, con una población estimada entre 15 millones y medio y 21 millones de personas en comparación con los 4.200.000 de Abuya. Sin embargo, la capital fue trasladada a Abuya en 1991, en parte porque Abuya está más cerca del centro del país que la costera Lagos, y también por un parque de diversiones. Así es, Abuya está cerca de Magic Land Abuja, anteriormente conocida como Wonderland, el primer parque de diversiones construido en Nigeria. Y las autoridades querían que la capital estuviera cerca de él. Dato número 33. El desierto del Sahara no es el desierto más grande del mundo. El desierto más grande del mundo está en un lugar que quizás no esperabas, la Antártida. De hecho, se trata de la propia Antártida, ya que el desierto polar antártico abarca 5,5 millones de millas cuadradas, lo que cubre todo el continente. La mayoría de las personas imaginan los desiertos como lugares calientes, secos y sin vida vegetal, pero esa definición es solo parcialmente cierta. El calor no tiene nada que ver con nombrar a un lugar como desierto. Según el diccionario Webster, un desierto se clasifica como una tierra árida con vegetación escasa por lo general, así que la Antártida califica totalmente. Dato número 32. El Sahara tampoco es el desierto más seco del mundo. ¿Sabes qué? Tal vez el Sahara no es tan impresionante como nos han hecho creer. Resulta que no es el desierto más grande del mundo y créelo o no, ni siquiera ha sido tan seco. Al menos no si lo comparamos con el desierto de Atacama en Chile. Fuera de las regiones polares, el desierto de Atacama es el lugar más seco de la Tierra, recibiendo menos de 1 milímetro de precipitación al año. Algunas partes del desierto no han visto agua en más de 500 años. Eso significa que la última vez que llovió fue unos años después de que Colón llegara al Nuevo Mundo, un hombre al que se le asocian algunos de los datos geográficos falsos más locos, como verás más adelante. En comparación, el desierto del Sahara recibe un promedio de 7,5 centímetros de lluvia al año, lo cual es casi un diluvio en comparación con el Atacama. Dato número 31. Los desiertos no son necesariamente arenosos. Ya hemos establecido que los desiertos pueden ser grandes masas de tierra heladas como la Antártida, pero incluso los desiertos con climas cálidos no están necesariamente llenos de arena y dunas. La gente simplemente lo cree porque la mayoría de las fotos de desiertos muestran kilómetros de dunas fotogénicas e interminables. Las tierras rocosas y áridas rara vez son tan bonitas para fotografiar y compartir con el mundo, pero algunos, como el Atacama que acabamos de mencionar, tienen un terreno mayormente rocoso o pedregoso. Los desiertos de todo el mundo también pueden presentar salares y otros paisajes no arenosos. Mientras sean áridos, siguen siendo desiertos. Dato número 30. El Everest no es la montaña más alta del mundo. Resulta que algunos datos geográficos no son tan sencillos. Dependiendo de cómo se mida, el Everest no es la montaña más alta del mundo, aunque es la más alta cuando se mide la diferencia de altura desde el nivel del mar, con unos 8.848 metros. Otras 2 montañas lo superan según otras formas de medición. La primera es Mauna Kea, que es más alta que el Everest si se mide desde su base hasta la cima, aunque gran parte de ella está bajo el agua. La otra, menos conocida, es el monte Chimborazo en Ecuador. A pesar de que Chimborazo es casi 2.600 metros más bajo que el Everest, su ubicación sobre el abultamiento ecuatorial hace que su cima esté casi 6.400 kilómetros del centro de la Tierra. Eso es unos 2 kilómetros más que el Everest, lo que hace que Chimborazo esté más cerca del espacio. Dato número 29. La Tierra no es una esfera. Los globos terráqueos usualmente representan la Tierra como una esfera perfecta, sin embargo, esa no es realmente la forma de nuestro planeta. La Tierra es un esferoide oblato o elipsoide, lo que significa que es ligeramente más plana en los polos.
Eso ocurre principalmente debido a la rotación del planeta. Esa fuerza hace que los extremos cercanos al eje se aplanen. De hecho, la forma del planeta sigue cambiando lentamente con el tiempo, aunque no de forma drástica. Sin embargo, la mayoría de los globos siguen siendo perfectamente redondos, simplemente porque es más fácil representar la Tierra de esa manera con fines educativos. Dato número 28. La mayor parte de la población de Canadá vive cerca de su frontera sur, lo que explica por qué varias de las principales ciudades canadienses, Vancouver, Winnipeg, Montreal y por supuesto Toronto, están a menos de 160 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Aunque Toronto es la ciudad más poblada y conocida de Canadá, en realidad no es la capital. Esa sería Ottawa. La razón por la que la reina Victoria la nombró capital del país en 1857 fue porque se encontraba en una ubicación fácil de defender entre Quebec y Ontario, y en ese momento, esas eran las únicas dos provincias de las colonias canadienses. Dato número 27. Ginebra no es la capital de Suiza, aunque es famosa por cosas como el chocolate, los relojes y las convenciones sobre derechos humanos. Ginebra no es realmente la capital suiza. En 1848, el Parlamento suizo votó para hacer de Berna la capital para evitar dar demasiado poder al motor económico del país, Zúrich. Entonces, si Berna es la capital y Zúrich es el centro económico, ¿por qué tanta gente cree que Ginebra es la capital? Probablemente sea porque muchos organismos internacionales como la ONU y la Cruz Roja tienen sus sedes europeas en Ginebra, lo que la convierte en la ciudad suiza más mencionada en las noticias y medios de comunicación. Dato número 26. La Antártida no es tan grande como crees. Aunque la Antártida puede parecer masiva en un mapa, en realidad es más pequeña de lo que la mayoría piensa. De hecho, solo caben Estados Unidos y México dentro de ella antes de que te quedes sin espacio. Pero dado que el mapa de Mercator distorsiona desproporcionadamente los países cerca de los polos, tiene sentido que distorsione más a un continente ubicado en uno de los polos. El Mississippi no es el río más largo de Estados Unidos. Aunque el río Mississippi es una de las vías fluviales comerciales más importantes, si no la más importante de Estados Unidos, ya que atraviesa casi todo el país de norte a sur, en realidad no es el río más largo. Ese título le corresponde al río Missouri, que es un afluente del Mississippi y aún así es 320 kilómetros más largo. El Servicio Geológico de los Estados Unidos enumera al Missouri con una longitud de 4.880 kilómetros, mientras que el Mississippi tiene 4.220 kilómetros. Dato número 24. Sudáfrica en realidad tiene 3 capitales y ninguna es Johannesburgo. No podemos culpar a la gente por cometer este error en particular, ya que la situación capitalina de Sudáfrica es bastante única. Como Johannesburgo tiene la mayor población urbana de Sudáfrica, muchas personas piensan que es la capital, pero en realidad Sudáfrica tiene 3 capitales: la capital legislativa en Ciudad del Cabo, la capital judicial en Bloemfontein y la capital ejecutiva en Pretoria. El país dividió las capitales en 1910, cuando se formó la Unión de Sudáfrica. Pretoria y Bloemfontein ya habían sido capitales de las anteriores provincias Boer del Estado Libre de Orange y Transvaal, y el Parlamento ya existía en Ciudad del Cabo desde la época colonial, por lo que tenía sentido convertirla en la capital legislativa. Dato número 23. Maine no es el estado más oriental de Estados Unidos. Al mirar un mapa de Estados Unidos, este dato parece una locura. ¿Cómo puede no ser Maine el estado más oriental? Está más al este que cualquier otro. Pero debido a la extraña división entre los hemisferios oriental y occidental, el borde más occidental de Alaska en realidad se encuentra en el hemisferio oriental junto a Rusia. Se llama Semisopochny y lo encontrarás a 16 kilómetros al oeste del meridiano número 180, lo que lo convierte en el punto más oriental de Estados Unidos. Dato número 22. Hawái no está en América del Norte. Aunque Hawái forma parte de Estados Unidos, es también el único estado que no está ubicado en América del Norte. En su lugar, Hawái pertenece a la subregión de la Polinesia, que se encuentra en Oceanía. Oceanía incluye, entre otras áreas, a Micronesia, Melanesia, Australia y Nueva Zelanda. Hawái está relacionado con otras islas del Pacífico no solo geográficamente, sino también cultural y lingüísticamente. Las lenguas más cercanas al hawaiano son el tahitiano, tongano, samoano y maorí. Europa no está exactamente al este de Estados Unidos. Existe una idea errónea de que Europa está justo al este de Estados Unidos. La gente lo cree por 2 razones. Una, porque nuestros mapas mentales rara vez son precisos, y 2, porque incluso en Europa Central y del Norte el clima no es tan extremo. Por eso, se piensa que los países del norte de Europa corresponden aproximadamente a los estados del norte de Estados Unidos en cuanto a latitud. Sin embargo, Londres está ubicada a 51 grados y medio de latitud norte, más al norte que cualquier parte de los Estados Unidos continentales, aunque no hace tanto frío como en Maine o Minnesota durante el invierno.
y un destino cálido y soleado como Atenas está casi en la misma latitud que Louisville, Kentucky. Tal vez creas que sabes por qué el clima de Europa es más templado que el de América del Norte en general, pero resulta que eso también es un mito geográfico falso. Dato número 20. Allá por el año 1855, M. F. Murray escribió un libro llamado La Geografía Física del Mar, que popularizó la idea de que la corriente del Golfo calienta a Europa. Desde entonces, esta afirmación se ha repetido con seguridad en conversaciones y artículos, pero es incorrecta. La diferencia de temperatura mucho mayor se debe a la interacción de la circulación atmosférica con el almacenamiento y liberación estacional de calor del Océano Atlántico, no tanto a la corriente del Golfo, que solo juega un papel menor. El mundo en realidad tiene 5 océanos. Cuando se le pregunta a la mayoría de las personas por los océanos del mundo, suelen enumerar el Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico. Sin embargo, hay otro océano que muchos olvidan, en parte porque es el más nuevo en la lista, el Océano Antártico. Y no es pequeño, cubre entre el 10 y el 15% de la masa oceánica mundial. Rodea la Antártida, por debajo de los 60 grados de latitud sur. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica reconoció oficialmente la existencia del Océano Antártico en 1999 y desde entonces se ha utilizado en documentos oficiales. Sin embargo, la Sociedad Geográfica Nacional no lo reconoció oficialmente hasta junio del año 2021. Dato número 18. Australia no es la isla más grande del mundo. Aunque a veces se le llama el continente isla, la mayoría de los geógrafos no consideran a Australia una isla, ya que suelen distinguir entre continentes e islas. Según la Enciclopedia Británica, la definición de isla es una masa de tierra completamente rodeada por agua, pero más pequeña que un continente. Por lo tanto, la mayoría de los geógrafos considera a Groenlandia como la isla más grande del mundo. Dato número 17. Groenlandia no es un país independiente. Aunque según la mayoría de las encuestas, los groenlandeses desearían ser independientes, en realidad Groenlandia no es un país soberano. Es parte del reino de Dinamarca, aunque Groenlandia es aproximadamente 20 veces más grande que Dinamarca. Sin embargo, solo tiene una población de 57,000 personas, en comparación con los 5,950,000 habitantes de Dinamarca. A lo largo de los años, Groenlandia ha obtenido una gran autonomía de Dinamarca, tomando cada vez más decisiones propias, especialmente en temas de política interna. No obstante, Dinamarca todavía controla la defensa, la seguridad y la política exterior de Groenlandia. La mayor parte de África se encuentra por encima del Ecuador. Como mencionamos anteriormente, la gente generalmente no tiene mapas mentales precisos del mundo, por lo que uno de los errores geográficos más comunes es pensar que la mayor parte de África se encuentra en el hemisferio sur, cuando la verdad es exactamente lo contrario. Solo el 33% del territorio africano está ubicado por debajo del Ecuador. Sin embargo, más personas en África viven en el hemisferio sur que en el norte, en parte porque el desierto del Sahara cubre gran parte del continente al norte del Ecuador y es una zona muy poco poblada. Dato número 15. Los lagos no son la mayor fuente de agua dulce. Suponemos que los lagos contienen la mayor parte de nuestra agua dulce, pero resulta que alrededor de 3/4 partes de toda nuestra agua dulce está atrapada en casquetes polares y glaciares. Aunque un pequeño porcentaje del agua de la Tierra es dulce desde el inicio, el 97,2% se encuentra en océanos y mares. El 2,1% del total del agua del mundo está en los glaciares, mientras que menos del 1% se encuentra en lagos y ríos combinados. Eso significa que los glaciares no solo son el mayor reservorio de agua dulce, sino también el segundo mayor reservorio de agua en general. Dato número 14. El país que abarca más zonas horarias no es Rusia. Dado lo increíblemente largo que es Rusia, podrías pensar que es el país con más zonas horarias en el mundo, ya que tiene 11 zonas horarias en total, pero estarías equivocado. El país que en realidad abarca más zonas horarias es Francia, con un total de 12 zonas horarias, supera a Rusia por una. Puede que estés confundido y mirando un mapa de Europa ahora mismo, pero tendrías que mirar más allá de ese continente para ver a toda Francia, incluyendo sus muchas islas y territorios de ultramar. Estos van desde Tahití en la zona UTC-10 hasta Wallis y Futuna en UTC+12. Cuando Saint-Pierre y Miquelon, frente a la costa de Canadá, observan el horario de verano, en realidad aumentan el total de zonas horarias de Francia. Dato número 13. China no tiene la población más grande del mundo. Todos en la escuela aprendimos que China era el país con la mayor población del mundo. Aprendimos eso porque, era cierto, al menos durante mucho tiempo. Pero si estás yendo a la escuela hoy en día, aprenderás que India ha reemplazado oficialmente a China como el país más poblado del mundo, con 1,460 millones de personas. El cambio ocurrió en abril de 2023. Aunque India ha tenido tasas de natalidad en descenso desde hace tiempo,
El crecimiento poblacional de China no solo se está desacelerando, sino que en realidad comenzó a disminuir debido principalmente al efecto de la política del hijo único en ese país. Dato número 11. El Polo Norte y el Polo Sur son constructos artificiales. Escúchanos. Aunque los polos magnéticos existen de forma natural, cuál es el norte y cuál es el sur es una decisión completamente arbitraria que los humanos tomamos, y no siempre colocamos los polos en donde están hoy. Por ejemplo, en el antiguo Egipto estaban invertidos, pero como la mayoría de la masa terrestre y de la población del mundo se encuentra hoy en el hemisferio norte, pusimos al hemisferio norte en la parte superior y llamamos Polo Norte al que está arriba, pero esto no tiene base natural. Después de todo, el universo no tiene direcciones cardinales, así que no hay nada que diga que el Polo Norte está arriba respecto al resto de nuestra galaxia. Dato número 10. Nueva Zelanda no es el país más cercano a Australia. Australia y Nueva Zelanda siempre se muestran una al lado de la otra en los mapas, muy alejadas del resto del mundo, en su pequeño rincón del planeta. Sin embargo, una al lado de la otra es relativo cuando las distancias son tan grandes como en esa parte del mundo. En su punto más cercano, la distancia entre la isla sur de Nueva Zelanda y Tasmania es de aproximadamente 1.500 kilómetros. Por otro lado, la costa de Papúa Nueva Guinea está a solo 150 kilómetros de la costa norte de Australia. Sin embargo, la isla Saibai de Australia, ubicada en el estrecho de Torres, se encuentra a menos de 4 kilómetros de Papúa Nueva Guinea. Dato número 9. Los países en el Ecuador no siempre son calurosos. Quito, Ecuador, que se encuentra apenas por debajo del Ecuador, a 0 grados, 13 minutos y 12 segundos al sur, está ubicado a 2.830 metros de altitud. La temperatura promedio de la ciudad es de aproximadamente 18 grados centígrados, lo suficiente como para necesitar una camisa de manga larga. En la cima del monte Kilimanjaro, en Tanzania, a solo 3 grados del Ecuador, las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación. En los Andes que atraviesan el Ecuador en Colombia incluso se pueden encontrar algunos glaciares en la cima. Dato número 8. Los países de Centroamérica en realidad son parte de América del Norte. Muchas personas agrupan a los países centroamericanos al sur de México como parte de América del Sur, aunque sí forman parte de América Latina y comparten algunas similitudes con sus vecinos sudamericanos como el idioma español y lazos culturales. Países como Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice, El Salvador y Costa Rica siguen siendo parte de América del Norte. América del Sur, para quienes consideran a América dividida en dos continentes, no comienza hasta Colombia. La línea divisoria entre Panamá y Colombia es ampliamente reconocida como la separación entre los dos continentes. Dato número 7. Portugal no es un país mediterráneo, aunque Portugal está junto a España y en la misma latitud y región que otros países mediterráneos como Italia y Grecia, en realidad no es un país mediterráneo. Ninguna parte de Portugal limita con el mar Mediterráneo. En cambio, está completamente rodeado por el Océano Atlántico. El mar Mediterráneo termina técnicamente en el estrecho de Gibraltar, que separa España de Marruecos. Cualquier cuerpo de agua al oeste de ahí, incluyendo el que se encuentra al sur de Portugal, se considera parte del Océano Atlántico. Dato número 6. Venecia no es la única ni siquiera la mayor ciudad con canales. Venecia es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, en parte gracias a su diseño único. Una ciudad sobre el agua donde puedes moverte por canales en lugar de calles. Sin embargo, no es la única ni la más grande ciudad con canales. Otras dos ciudades europeas tienen más canales que Venecia. Una de ellas es Birmingham, que cuenta con 56 kilómetros de canales, más que los 49 kilómetros de Venecia, aunque incluso la mayoría de los habitantes de Birmingham admitirían que los canales de Venecia son más románticos. Ámsterdam supera a ambas ciudades con 96 kilómetros de canales, lo que la convierte en la ciudad más acuática del mundo. Dato número 5. La Estatua de la Libertad no está en Nueva York, ¿o sí? Sorprendentemente, la respuesta es más ambigua de lo que podrías pensar. Aunque la Dama de la Libertad ha sido asociada durante mucho tiempo con la ciudad de Nueva York, siendo un ícono emblemático de la Gran Manzana, en realidad está más cerca de Nueva Jersey. De hecho, se encuentra en aguas territoriales de Nueva Jersey. Sin embargo, la isla en la que se encuentra, la Isla de la Libertad, pertenece a Nueva York y todo el sitio está bajo administración federal del Servicio de Parques Nacionales, así que ambos estados tienen razones válidas para reclamarla. Dato número 4. Puedes ver Rusia desde Alaska. Hay partes de Alaska desde las cuales se puede ver Rusia con bastante facilidad. Hay dos islas llamadas Isla Diomedes Menor e Isla Diomedes Mayor que pertenecen a Estados Unidos y Rusia respectivamente y que están separadas solo por unos pocos kilómetros, pero más allá de esas islas, también hay partes habitadas de Alaska, concretamente en el Cabo Príncipe de Gales, desde donde se puede ver Siberia a tan solo 80 kilómetros de distancia. Dato número 3. Estados Unidos no está bordeado solo por dos océanos.
En la escuela, particularmente en Estados Unidos, muchas personas aprendieron que una de las razones por las que el país está geográficamente protegido contra guerras e invasiones es porque tiene un océano a cada lado, el Océano Pacífico al oeste y el Océano Atlántico al este. Muchos estudiantes entonces salen creyendo que Estados Unidos solo limita con 2 océanos, pero en realidad hay 3 océanos que lo bordean: el Pacífico al oeste, el Atlántico al este y el Océano Ártico al norte de Alaska. Dato número 2. No hay exactamente 195 países en el mundo. Si contamos únicamente los países reconocidos por unanimidad por la ONU y los estados observadores, entonces sí, hay 195 países en el mundo, pero no todos están de acuerdo con ese número, y por esa razón cuando se enseña cuántos países existen, la cifra puede variar ampliamente dependiendo del lugar donde lo aprendas. Hay al menos 6 países adicionales con reconocimiento parcial. Estos incluyen a algunos bastante reconocidos como Kosovo, que es reconocido por más de 100 países, y territorios que casi nadie reconoce, como la República Turca del Norte de Chipre, reconocida solo por Turquía. Y finalmente, dato número 1, la gente no creía que la Tierra fuera plana antes de Colón. Muchas escuelas enseñan que en la época de Colón la gente pensaba que la Tierra era plana y que si intentaba navegar alrededor de ella caería por el borde. Pero el primer personaje en descubrir que la Tierra era redonda fue Aristóteles, quien vivió en el siglo IV antes de Cristo, casi 2000 años antes de que Colón se subiera a un barco. Así que nadie en la época de Colón pensaba que iba a deslizarse fuera de la Tierra. Solo pensaban que probablemente moriría por falta de provisiones antes de llegar a Asia, una preocupación mucho más realista, sin saber que en su camino se toparía primero con América del Norte.